Fantástica imagen de la primera unidad de la serie 311. Locomotora 311-001 de Renfe. Imagen de Barcelona, Cantunis. Esta fue la primera locomotora de la serie y la única que llevó el color naranja. En la década de los años 80, Renfe decide renovar buena parte de las locomotoras de maniobras, la mayoría antiguas y cortas de potencia para la época. Renfe apuesta por tres nuevas series, la 309, la 310 y la 311. Esta última serie empezó con una locomotora prototipo de color naranja, denominada Mavi, palabra formada por las iniciales de los fabricantes involucrados en el proyecto. Este prototipo se construyó en 1985 y realizó de manera muy satisfactoria una serie de pruebas a lo largo de un gran periodo de tiempo, y no fue hasta 1991 cuando se terminó de construir toda la serie. Locomotora prototipo Mavi 311-001 de Renfe, realizando maniobras en Madrid-Chamartín en marzo de 1987. Y en esta otra fotografía, mismo lugar, realizando maniobras con el mítico tren, con el mítico Estrella Puerta del Sol, Madrid-Chamartín el 13 de abril de 1990. Hasta 1991 fue la única 311 que circuló en los ferrocarriles españoles y casi siempre se la veía por Chamartín realizando las maniobras con todos los coches de viajeros convencionales y también con el material Talgo. Este prototipo aprobó con buena nota y por eso Renfe se decantó por ampliar la serie. Y nos vamos al origen de la serie 311 de Renfe. El prototipo Mavi se matriculó como 311-001 y el resto de la serie como 311-100 a 160, pero en realidad el prototipo era muy parecido al resto de locomotoras de la serie. Ante la necesidad de aumentar la potencia y la economía de las locomotoras de maniobras, Renfe decide probar la primera unidad de la serie 311. Una locomotora que además de realizar maniobras, también es apta para servicios de línea. Al igual que las locomotoras de la serie 310, estas máquinas se pensaron para trayectos cortos para el transporte de mercancías, sobre todo en áreas industriales. Como innovación, estas locomotoras equipaban unos motores de tracción trifásicos. Su construcción y montaje fue realizado de manera modular, lo que facilitaba mucho su mantenimiento. La idea era utilizarlas en las zonas industriales, estaciones de clasificación y también para maniobras con las largas composiciones de coches de viajeros entre las estaciones y talleres de mantenimiento. Lo que convenció a Renfe para la ampliación de la serie fue la excelente marcha, precisión y fiabilidad de la locomotora prototipo. Este modelo era de tipo internacional. De hecho, modelos similares fueron exportados a otros países, como Suiza, Israel, Egipto, México y Francia. Estamos viendo unas imágenes del interior de la cabina, cómo es el pupitre de mando y los tableros, en general, que llevaba por dentro la locomotora. El interior es el de la locomotora 311-001, el prototipo, pero el resto de la serie por dentro era prácticamente igual. Hemos podido ver también en una anterior imagen las dos versiones, el prototipo que fue pintado de color naranja y luego el resto de la serie con algunas modificaciones que salió de fábrica, en rojo y gris, el color de tracción para maniobras en los años 90.
Y nos vamos a las características técnicas de las locomotoras 311. Finalmente se construyeron 61 unidades, un prototipo y 60 que se fabricaron en serie. La distribución de ejes era Bopó. Los constructores fueron la Maquinista Terrestre y Marítima, Ateinsa, Babcock and Wilcox en la parte mecánica, Alstom y Siemens en la parte eléctrica. Años de construcción, 1985 el prototipo y 1991 el resto de la serie. Precisamente en esta imagen podemos ver las primeras 311 que salieron de fábrica de la Maquinista Terrestre y Marítima de Barcelona. Estas locomotoras equipaban un motor Bazan MTU 396 8V TC13 de 8 cilindros en V. La transmisión era de tipo eléctrico, NI 4535A6. La potencia llegaba hasta 685 caballos a 1800 revoluciones por minuto. La velocidad máxima hasta 90 km/h. La distancia entre topes 14.200 milímetros, 14,2 metros. Peso en vacío 80 toneladas. Imagen de la locomotora 311-101, fotografiada en algún lugar de Madrid el 7 de agosto de 1990. Una de las primeras que salieron de fábrica en serie. Y nos vamos a los servicios realizados por la serie 311. Estas locomotoras han estado muy repartidas por todo el territorio nacional. En sus primeros años de funcionamiento estaban localizadas sobre todo por Tarragona, Casantúnez en Barcelona, Fuencarral en Madrid y Olaveaga cerca de Bilbao. Más tarde fueron extendiéndose por Miranda de Ebro, León, Oviedo y Orense. Los dos servicios principales eran, por un lado, en el sector de mercancías, trabajando en estaciones de clasificación y dando tracción a algunos trenes de mercancías de trayecto corto, a la vez de trabajos en talleres. Por otro lado, en las estaciones con mucho tráfico de trenes de viajeros, con coches convencionales y donde las maniobras son numerosas. Imagen de la locomotora 311-138 de Renfe. Imagen en Madrid, Chamartín, en julio del año 1991, donde vemos a esta fantástica locomotora maniobrando con coches de viajeros, Estrella. La estación de Madrid-Chamartín, dado su tamaño, el gigantesco tamaño de esta estación, era un lugar muy habitual para la serie 311, donde tenían trabajo asegurado. En el año 2005, la antigua Renfe se divide en dos: Adif, quien gestiona la infraestructura y las estaciones, y Renfe Operadora, quien gestiona los trenes que circulan. Ello provoca que parte de las locomotoras 311 pasen a ser gestionadas por Adif, ya que esta empresa estatal gestiona muchas instalaciones. De hecho, la gran mayoría de estas máquinas dependen hoy en día de Adif. Renfe Operadora, con el tiempo, se quedó con menos locomotoras que Adif, destinadas a talleres de mantenimiento, a unos pocos trenes de material convencional y tan solo una al tráfico de mercancías. Por cierto, la única pintada en colores blanco y gris de Renfe Operadora. El resto quedaron pintadas, mantuvieron el color rojo y gris tradicional. Lo veremos en próximas imágenes. Imagen con un tren talgo. Estas locomotoras hicieron muchas maniobras con este tipo de trenes. Como buenas locomotoras, para estaciones de clasificación y talleres era muy habitual ver a los operarios en los pasamanos, en las barandillas y prácticamente en cualquier lugar de la locomotora. Locomotora 311-107 de Renfe, maniobrando el Madrid Fuencarral en la década de los 90.
Desde su puesta en servicio hasta el año 2005, cuando se dividió la gestión entre Renfe y Adif, estas locomotoras estuvieron prácticamente en toda España, haciendo maniobras y pequeños trenes con pequeños cortes de vagones de mercancías. Y también muchas de estas locomotoras más tarde se dividieron por unidades de negocio. Unas fueron a grandes líneas, otras fueron a cargas y otras a transporte combinado. En imagen podemos ver una de las primeras locomotoras 311, la unidad 148, fotografiada en León a principios de los años 90. En un principio, las 311 dependían de la unidad de negocio de tracción para maniobras. Por eso recibieron estos colores gris y rojo, que identifica ese tipo de servicio. Pero pocos años después, fueron distribuidas por diversas unidades de negocio que tenía Renfe por entonces. Después de la época de las unidades de negocio que finalizó en el año 2005 con la llegada de Renfe Operadora, el parque de las locomotoras 311 se dividió entre Renfe y Adif y se distribuyó de la siguiente manera. Para Renfe Integria llegó una locomotora que fue el prototipo 311-001, que fue desguazado poco tiempo después. Para Renfe Larga Distancia pasaron 7 locomotoras a Fuencarrel y a Cantunis, sobre todo para hacer maniobras con el poco material convencional que había en el año 2005 y también con las ramas talgo. A Renfe Mercancías pasó una locomotora, la 311-133, que se fue al depósito de León, para trabajar con algunos trenes de mercancías en la zona. Y a Adif pasaron en total 52 locomotoras, distribuidas por toda la red de Adif, de estaciones de clasificación e instalaciones por el estilo. Aquí vemos el trágico desguace de la locomotora 311-001, que con el tiempo cambió de color, del color naranja al color rojo y gris, y fue la primera en ser desguazada. Envejeció antes que el resto. Imagen de la estación de Barcelona-Cantunis. La serie 311 ha sido un gran éxito de la industria nacional. En un país donde abunda la chapuza por el exceso de burocracia estatal y la degradación económica. Ello lleva a pensar que cuando en España se da libertad a los profesionales, es un país que puede llegar a la excelencia. Por desgracia, sus constructores fueron comprados por multinacionales que ni mucho menos lo hacen mejor. Modelos similares están funcionando en varios países del mundo y después de más de 20 años, siguen funcionando en la red española, cada vez con menos trabajo, al ir desapareciendo el ferrocarril convencional y todas las intervenciones y también maniobras que se realizaron durante muchas décadas.